un breve concepto de cada variable, de las variables que hemos estudiado. Tenemos que rescatar estos apartados de la redacción de nuestra tesis para poder colocarla en nuestra diapositiva. Cada variable en este caso vendría a ser de estrés laboral. Aquí vemos el concepto. Recordemos que es un borrador, podemos modificarlo, cambiar, y las preguntas específicas ahí podemos colocarlo por guiones o por puntos. Hola, mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer las diapositivas para una sustentación en cuanto a lo que es el apartado de la realidad problemática y la formulación del problema. Entonces vamos de lleno al tema. ¿Qué vamos a colocar en las diapositivas? Recordemos que en el video anterior hemos visto lo que es la carátula, así como el diseño de las diapositivas. Después de la carátula ya nos va a tocar colocar lo que es la realidad problemática. Tenemos que considerar o sacar en realidad de nuestra realidad problemática un breve concepto de cada variable, de las variables que hemos estudiado, así como un extracto de cómo se presenta el problema a nivel internacional, nacional y local. Esta información nosotros la vamos a encontrar inmersa en nuestra realidad problemática, porque recordemos que ahí redactamos lo que es la existencia del problema, cómo se presenta primero a nivel internacional, cómo se presenta nuestro problema a nivel nacional y cómo se presenta en el contexto, a nivel local, en el contexto donde nosotros vamos a investigar. Asimismo, dentro de la realidad problemática mencionamos lo que es el concepto de las variables, ¿no? A qué nos referimos con ellas. Entonces son estos puntos los que son rescatables para poder colocarlo en las diapositivas. En cuanto a lo que es la formulación del problema, que básicamente vienen a ser las pregunta-problema, que se suele colocar después de la realidad problemática o incluso en algunos formatos de algunas presentaciones de tesis de las universidades, se suelen colocar estas preguntas, o al menos la pregunta general, al último, ¿no? Al final de la realidad problema. Pero bueno, entonces aquí vamos a considerar, eso sí, la pregunta general como las preguntas específicas. Entonces, en resumen, tenemos que rescatar estos apartados de la redacción de nuestra tesis para poder colocarla en nuestra diapositiva. Ok, ahora vamos a ver diferentes ejemplos en PowerPoint en formato borrador de acuerdo a la presentación del planteamiento del problema o también llamada realidad problemática, así como la formulación del problema, que vienen a ser las preguntas problema. Entonces aquí vemos una estructura de lo que es una presentación del planteamiento del problema de acuerdo a las recomendaciones que hemos mencionado anteriormente. Vemos aquí que se presenta de acuerdo a cuadros en donde va a resumir, acá incluye lo que es un breve concepto de cada variable, en este caso vendría a ser de estrés laboral, aquí vemos el concepto, y de la calidad de atención, que vendría a ser la otra variable con su breve concepto. Asimismo, nos indica cómo se está presentando lo que es este problema, ¿no? Y básicamente acá nos indica cómo ha afectado lo que es el COVID-19 y también que, pues, bueno, el problema ha generado malestar psicofisiológico en cuanto a lo que son los profesionales de laboratorio y enfermeros. En cuanto a la presentación de la formulación del problema, recordemos que hemos dicho con anterioridad de que se va a colocar de manera completa las preguntas, ¿no? Aquí obviamente no se va a resumir. Entonces acá vemos lo que es la pregunta general, podemos colocarla en un apartado a la izquierda y las preguntas específicas de esta manera, todas las que nosotros hayamos definido en nuestra investigación. Aquí vamos a ver otro ejemplo en borrador de diapositivas en lo que es el apartado de introducción o realidad problemática. Aquí vemos que se está especificando el problema a nivel, bueno, en este caso a nivel desde Perú, a nivel nacional, y también está dando lo que es la importancia de la presentación del problema, de la investigación, sustentando la misma con el objetivo de la investigación. Después de nosotros hacer nuestro borrador en las diapositivas, ya podemos colocarle ahí los colores que hemos elegido para nuestras diapositivas. Aquí tenemos otro ejemplo de la presentación de la realidad problemática. En este caso se va a especificar el problema a nivel internacional, nacional e institucional, que vendría a ser donde se llevó a cabo la investigación. Vemos acá que nos indica que el problema a nivel internacional, bueno, es que se ha dado un avance tecnológico. A nivel nacional, que bueno, han existido exigencias del mercado y falta de capacitación. Y a nivel institucional, que los trabajadores no desempeñan adecuadamente sus competencias laborales. Veamos otro ejemplo de presentación. Aquí vemos lo que es el apartado de introducción, que va a incluir en sí lo que es la realidad problemática.
Vemos que acá especifica el problema a nivel mundial, el problema a nivel, en este caso Latinoamérica, a nivel nacional, y posteriormente va a especificar el problema a nivel local, del contexto donde se ha elaborado la investigación. Aquí podemos colocar lo que es este apartado, de manera narrativa, en texto, como hemos visto anteriormente, o mediante pues cuadros gráficos. Seguidamente se nos presenta lo que es ya en sí la realidad problemática, que vendría a ser el problema a nivel del contexto donde se ha desarrollado la investigación. Como acá nos dice, tiene como principal actividad, la empresa, ¿no?, que se ha investigado, tiene como principal actividad dedicarse a todas las actividades de servicios médicos, odontológicos y otras actividades de atención de la salud humana y la venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos. Nos da el inicio de actividades, la cantidad de trabajadores, que básicamente vendría a ser la identificación de la empresa. Y acá abajo nos especifica las situaciones donde va a ir abordando, donde abordó esta investigación, en los plazos de crédito, el incremento de las cuentas por cobrar, las obligaciones de pagos con proveedores. Seguidamente vamos a ver lo que es la formulación del problema. Podemos presentarla así también, de acuerdo a un diagrama. Vemos lo que es la pregunta general. Podemos colocarlo esto acá de manera centrada. Recordemos que es un borrador, podemos modificarlo, cambiar. De todos modos, al finalizar nuestras diapositivas tenemos que verificar esto, ¿no? Los espacios, la extensión, por ejemplo, de la misma, podemos acá centrarlo, podemos moverlo. Acá recordemos que tenemos que dejar por lo menos un borde prudente para que esto no esté chocando aquí con el límite del tamaño de la diapositiva. Podemos subirlo y demás. Son detalles que ya al final vamos a pulir. Entonces, vemos a lo que es la pregunta general, lo colocamos aquí, las preguntas específicas, ¿no? Acá podemos cambiarlo y podemos colocarle preguntas específicas. Por último, aquí te muestro otro ejemplo más de cómo podemos colocar la situación problemática, la realidad problemática en nuestras diapositivas. Podemos colocarlo aquí mediante una especie de gráfico. Especificamos el título, que se diferencia de lo que es la descripción, y vamos acá colocando los puntos fuertes. Aquí tenemos otro diseño de presentación en cuanto a lo que es la formulación del problema, las preguntas generales y específicas. Podemos acá apoyarnos de algunos gráficos que sean referentes a lo que estamos mostrando, en este caso preguntas, y acá vamos colocando de manera completa, ¿no?, todo el texto, toda la pregunta general y las preguntas específicas. Ahí podemos colocarlo por guiones o por puntos. Y bueno, es así entonces como hemos terminado de aprender a cómo hacer las diapositivas para una sustentación, de acuerdo a lo que es la realidad problemática y la formulación del problema.